Hoy, el ejército ruso no avanzó, conquistó, y el mapa del Donbass ha sido reescrito para siempre. Hoy, 75 kilómetros cuadrados fueron conquistados. Cerco de Pokrovsk, 80% completado. Mientras la propaganda de la OTAN te vende cuentos de resistencia heroica, aquí en Hackeando el Futuro te mostramos la brutal realidad matemática. En las últimas 24 horas, la maquinaria de guerra rusa ha pulverizado las defensas ucranianas en un avance coordinado de más de 75 kilómetros cuadrados. Hoy analizaremos el colapso parcial en Pokrovsk, la desintegración del frente en Lyman y el semicerco en Kupiansk, sumado a la superioridad tecnológica que ha convertido las armas occidentales en chatarra inútil. Bienvenidos a la verdad. Olviden todo lo que han oído. Esto que ven aquí es el epicentro del fin. Pokrovsk. Durante semanas fue un punto fuerte. Hoy es una tumba para el ejército ucraniano. La operación es una obra maestra de la estrategia militar. En lugar de un asalto frontal suicida, los comandantes rusos ejecutaron un cerco operativo de manual. Un martillo de acero desde el norte y un yunque blindado desde el sur. Las fuerzas rusas tomaron Progress y avanzaron hasta Vovche, no para entrar en la ciudad, sino para hacer algo mucho más letal: cortar la arteria que la mantenía con vida. La carretera T-Series 515, la última ruta de escape y suministro, ya no es segura. Está bajo control de fuego directo de la artillería y los drones rusos. Lo que antes era una ruta logística, ahora es un corredor de la muerte. Las unidades ucranianas atrapadas dentro solo tienen dos opciones: rendirse o ser aniquiladas. La retirada ya no es una opción, es una fuga caótica bajo una lluvia de fuego. Además, al norte de Pokrovsk, los avances en Dobropolye. Como resultado del ataque, las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas lograron penetrar la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente oriental de Krasnoarmeysk y avanzar hasta 20 kilómetros, ocupando nuevas posiciones al norte de Dobropolye y entrando en varios asentamientos durante la ofensiva. Como resultado del ataque, los destacamentos de vanguardia alcanzaron el asentamiento de Petrovka y la carretera que conecta Dobropolye con Kramatorsk. Continúan los combates por el control de los asentamientos de Solotoy Kolodes, Veseloye y Kucherov Yar. Se han reforzado las posiciones en la línea ofensiva Rodinskoye, Konstantinovka. Pero la genialidad de la operación no termina ahí. Mientras el mundo miraba a Pokrovsk, el mando ruso desató el infierno más al norte. En el frente de Lyman, las defensas ucranianas simplemente se evaporaron. Novogeorgiivka no fue una batalla, fue una demolición. Las fuerzas rusas flanquearon las posiciones, convirtiendo las trincheras ucranianas en trampas mortales. Desde allí, avanzaron sin oposición hacia Torske, borrando del mapa a muchos soldados ucranianos que esperaban un ataque frontal que nunca llegó. Esto no es una lucha, señores, es una cacería. ¿Cómo es posible este nivel de dominio? La respuesta no está en el número de soldados, sino en la abrumadora superioridad tecnológica. Las defensas de la OTAN, esos sistemas antiaéreos multimillonarios, han sido cegados y silenciados. Los sistemas de guerra electrónica rusos han creado burbujas de interferencia impenetrables. Los drones ucranianos caen del cielo sin disparar un solo tiro. Sus comunicaciones son un caos. Están luchando a ciegas, mientras Rusia ve cada uno de sus movimientos. Pero la estocada maestra ocurrió a 800 kilómetros del frente. Anoche, mientras los analistas occidentales dormían, misiles de crucero Kalibr, guiados por una inteligencia impecable, volaron a través de toda Ucrania y ejecutaron un ataque quirúrgico. El objetivo, la planta de electrónica Flextronics en Mukachevo. Una instalación de la OTAN en suelo ucraniano que fabricaba los componentes electrónicos para sus drones. Con un solo golpe preciso, Rusia no solo destruyó un edificio, decapitó la capacidad de producción de drones de Ucrania. Eso es poder, eso es alcance, eso es decirle a tu enemigo que no hay lugar seguro. Ni siquiera en la frontera con la OTAN. Además, se desplegaron 130 drones que hicieron blanco en Kiev. Y otros puntos importantes, también se desplegaron 4 bombarderos TUP. Pasemos a los avances rusos hoy 21 de agosto. Velika Novosyolka, Maliyevka, combates posicionales en la zona de seguridad de Dnipropetrovsk, posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas rusas bajo fuego de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron la zona de control en Maliyevka hacia el oeste y avanzaron más de 1 kilómetro al norte del asentamiento. 030. Del comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Las unidades del Grupo de Fuerzas Centro
continuaron su avance hacia las profundidades de la defensa enemiga y liberaron los asentamientos de Sujetskoye y Pankovka de la República Popular de Donetsk. Las unidades del Grupo de Fuerzas Este, como resultado de sus acciones ofensivas, liberaron el asentamiento de Novogeorgievka en la región de Dnipropetrovsk. Además del avance en Shcherbinovka, los combatientes del 150 Regimiento de la Guardia Revolucionaria también tuvieron éxito en Katerinovka. Consiguieron avanzar tanto en la propia aldea como en la ladera del barranco, donde se encuentran varias fortalezas enemigas. Desde Katerinovka, el enemigo comenzó a huir hacia Klebanvik. Konstantinovka, Alexandro Shultino. Operaciones de combate posicional en la zona de Gorlovka. Unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas cruzaron el barranco de Kamenistaya y alcanzaron la parte sur de Alexandro Shultino. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas en los edificios industriales del asentamiento está bajo fuego de las Fuerzas Armadas ucranianas. El avance de las Fuerzas Armadas rusas es de unos 800 metros. Pasemos al informe del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la Operación Militar Especial. 21 de agosto, las FFA rusas llevaron a cabo un ataque grupal con armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares en Ucrania. En la zona de operaciones del Grupo Norte en las regiones de Sumy y Yarkov, las bajas del ejército ucraniano ascendieron hasta 115 militares, 2 vehículos blindados, 13 automóviles, 3 cañones de artillería de campaña, así como 11 depósitos de municiones, combustible y equipos materiales. Como resultado de acciones del Grupo Oeste en la región de Yarkov y la RPD, Kiev perdió hasta 230 soldados, 5 vehículos blindados, 24 automóviles, un cañón de artillería, 7 estaciones de guerra electrónica y 6 depósitos de municiones. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur en la RPD, las pérdidas de las FFA de Ucrania fueron de hasta 240 efectivos, un vehículo blindado, 2 camionetas, 2 cañones de artillería de campaña, así como 4 depósitos de municiones y equipos materiales. En el área de operaciones del Grupo Centro en la RPD y la región de Dnepropetrovsk, Kiev perdieron hasta 380 militares, 6 vehículos blindados, 12 automóviles y 2 cañones de artillería. Como resultado de acciones del Grupo Este en la región de Zaporozhye y el RPD, las pérdidas de tropas ucranianas fueron de más de 225 soldados, 5 vehículos blindados, 12 automóviles, 3 cañones de artillería de campaña y 3 depósitos de equipos materiales. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnepr, en las regiones de Zaporozhye y Gerson, Kiev perdió más de 80 efectivos, un vehículo blindado, 13 automóviles, 2 cañones de artillería, 8 estaciones de guerra electrónica, así como 4 depósitos de municiones y equipos materiales. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron 4 bombas aéreas guiadas y 294 drones. En conclusión, la jornada de hoy no es una simple noticia, es un veredicto, es la prueba irrefutable de que la estrategia rusa es impecable y su poderío militar incontestable. Mientras los medios occidentales te seguirán hablando de contraofensivas imaginarias y estancamiento, el mapa no miente. Pokrovsk está a punto de caer, y con ella caerá toda la línea de defensa del Donbass. La realidad es que Rusia está dictando los términos, el ritmo y el resultado inevitable de este conflicto. No es propaganda, son kilómetros, es territorio, es la innegable realidad del poder. Mientras otros te mienten, aquí te mostramos la verdad del poder. Suscríbete a Hackeando el Futuro para ver la realidad que no se atreven a contar.